Buenos días, soy Jorge García y os traigo una nueva revisión de equipo. En este caso vamos a abordar la revisión de un equipo muy interesante. Se trata del Dwarf 2, el Enano 2, es un telescopio Smart Telescope similar al Sistar, pero con algunas características que lo hacen muy especial. En primer lugar tenemos el tamaño. Es muy pequeño, pesa apenas 1,2 kilos, lo que hace que lo podamos llevar a cualquier sitio sin ningún tipo de problema. De hecho, si por ejemplo trabajamos y en un momento determinado salimos tarde y queremos hacer algún tipo de foto desde el ocaso, algún cometa como el que tenemos ahora por ahí circulando o cosas similares, ese telescopio lo podemos llevar perfectamente en la mochila sin ningún tipo de problema. Pesa muy poco. Se controla con el smartphone, como cualquier otro telescopio inteligente. Y si bien decíamos que el Seastar es un telescopio muy potente y que permite una serie de cosas muy concretas, es decir, permite ampliación de objetos de cielo profundo, incluso algún planeta, el Dwarf no, el Dwarf está pensado para algo totalmente diferente. El Dwarf es un telescopio para grandes campos. Su CMOS cubre 3,20 por 1,92 aproximadamente, es decir, cubre una gran cantidad de cielo que te permite meter cualquiera de los objetos de cielo profundo importantes. Por ejemplo, las Pléyades, la galaxia de Andrómeda, la nebulosa de Norteamérica, el Pelícano, te permite sacar una vista casi conjunta de las dos nebulosas de Sagitario, la M8 y M20. Permite sacar las grandes nubes estelares de la Vía Láctea como M24 sin ningún tipo de problema. Y yo le he dado mucho uso este verano en nubes oscuras, que realmente es una de las cosas en las que este telescopio es una auténtica máquina. Ahora vamos a hablar un poquito de las características del telescopio. Tiene dos objetivos, un objetivo de gran angular y un objetivo de telefoto. Realmente el telefoto tiene 100 de focal, o sea que tampoco es que esperemos un telescopio como lo que entendemos como un telescopio habitual. 100 milímetros es algo más que similar a un buscador, ¿vale? El angular no se puede utilizar en modo astro en este modelo. Sí que se va a poder utilizar en modo astro en el Dwarf 3, que ya está a la venta, aunque al parecer hay bastante tiempo de espera, porque la verdad es que si es más de lo que ha dado este telescopio, va a ser muchísimo. Porque este telescopio, os digo, podrá parecer pequeño, podrá parecer de corta focal, pero da para mucho. Es un telescopio que a mí me ha parecido muy interesante. La lente principal es de 24 milímetros, es decir, es una lente muy pequeña. Si os acordáis, el Dwarf 2, el Seastar tenía una lente de 50 y 250 de focal. En este caso tenemos 24 milímetros de diámetro y 100 de focal. Por lo tanto, evidentemente la resolución y la magnitud límite y la captación de luz de este telescopio no es igual que la del Sistar. El Sistar es más un telescopio y esto es más un teleobjetivo, ¿vale? Igual se controla desde un móvil, una aplicación móvil, que es, yo diría que no es tan intuitiva como la del Sistar. De hecho, las últimas mejoras que ha habido en la aplicación del Sistar la hacen súper intuitiva y prácticamente no hay que saber nada para hacer una astrofoto. Pero sí que es cierto que es bastante sencilla de utilizar. No tiene muchas historias. Y luego aparte, pues este telescopio no solo está pensado para astrofotografía, está pensado para seguimiento de pájaros, para seguir a la luna, para seguir al sol, para timelapses. Es decir, este telescopio lo bueno que tiene es que si te lo compras, no solo te ves limitado al uso del mismo en astrofotografía, lo puedes utilizar para un montón de cosas más, ¿vale? Si lo quieres tener ahí mirando al paisaje o una montaña o sacando timelapses durante el día del movimiento de las nubes, perfecto. Es un aparato que para eso también funciona. En este caso, le estoy utilizando con el trípode pequeño del Sistar, ¿vale?
Porque ya sabéis que compré un trípode mejor para el Sistar con un sistema de nivelado para poderle sacar mucho más partido. En este caso concreto, utilizo el trípode del Sistar y la verdad es que va perfecto. Esto es una pequeña rótula Neewer y es la típica rótula de bola y permite colocar al telescopio perfectamente nivelado y le da un poquito más de estabilidad que la rótula que viene originalmente con el telescopio, que está pensada para que sea muy ligera y transportable, apenas pesará 600 gramos, pero evidentemente no tiene la robustez que tiene este pequeño trípode, ¿vale? Y con el Sistar este trípode va de cine, es una maravilla. Adicionalmente a esto, pues vamos a hablar de los sensores. Este telescopio lleva un sensor, un CMOS, de tipo Starvis 2, es decir, bastante más moderno y con menos ruido, en mayor, digamos, sensibilidad que el que lleva, por ejemplo, el Sistar. No recuerdo ahora mismo qué modelo es de Sony, pero bueno, es un CMOS Sony como se utilizan prácticamente ahora mismo en casi todas las cámaras de aficionada a astronomía, ¿vale? Y el sistema óptico es de tipo periscopio, es decir, que la misma cámara sirve tanto para el telescopio angular como para el telescopio principal. ¿Qué más? Llevo una batería. Bueno, en realidad el paquete que tengo yo venía con dos baterías. No duran demasiado. De hecho, la gran ventaja que tiene el Dwarf 3 es que lleva una batería interna que se puede recargar con ella montada. Igual que en este caso también se puede recargar con ella montada, pero si se nos gasta esta batería, tenemos que parar la sesión, meter otra batería, tener la batería precargada. Es un poco rollo. Se puede utilizar con una batería externa este telescopio también, es decir, que tampoco tendríamos problema si tenemos un power bank como el que tengamos para cargar los móviles o para utilizar en otro tipo de situaciones, podemos utilizarlo para mantener este telescopio con carga y funcionando, o incluso lo podemos utilizar enchufado. Ahora bien, yo ya sabéis que no recomiendo demasiado que los telescopios que llevan batería estén constantemente enchufados porque al final las baterías se degradan. Por mucho que sean baterías que no tienen efecto memoria y demás, se degradan. Lleva también una bahía para la carga de la tarjeta micro SD. Es una micro SD al uso de 64 gigas. Y bueno, pues otra ventaja que tiene el Duas 3 es que lleva la capacidad mucho más grande, ¿vale? Esto parece una tontería, pero en el momento que empiezas a coger imágenes, 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 con una cámara como la que tiene este telescopio, que es una cámara que tiene casi 4K por 2K píxeles, los archivos ya empiezan a ser de un tamaño suficientemente grande y a nada que haces una exposición de un objeto que se guardan todas las imágenes, en este caso se guardan todas. No he mirado si se puede obviar esa opción, pero sí, en este caso se guardan casi todas las imágenes. Eso empieza a acumularse en la micro SD y al final la micro SD se llena en un rato. Vale, no, en una sesión no, pero a lo mejor en 5 o 6 sesiones, si hemos hecho un uso intensivo, se llena, seguro. ¿Y qué más tiene este telescopio? Bueno, al final no es un telescopio tipo brazo como el Sistar. Quiero decir, al final es muy importante para arrancar el telescopio girar esta parte para sacar la óptica y él ya a partir de ese momento es capaz digamos, de situarse. Tampoco vamos a tener el problema que puede tener el Sistar, que si tenemos filtros montados en la parte delantera, al cerrarse corremos el riesgo de que dañe los motores del telescopio. En este caso no hay ningún riesgo, es bastante robusto en ese sentido, ¿vale? Y a ver, más cosillas que puedo contar. Normalmente el proceso de arranque de este telescopio, la primera vez que lo utilizamos, tenemos que hacer calibración. Calibración es tomar dark frames o tomas oscuras, ¿vale? ¿Qué hace este telescopio? Tiene una rutina de calibración de dark frames que te dice, bueno, ten el telescopio con el objetivo hacia abajo, es decir, girado la parte superior para que el objetivo no esté apuntando hacia afuera.
ponlo en un lugar oscuro. Por ejemplo, te dice que lo puedes meter en la propia bolsa del Sistar. El Sistar viene con una... Perdón, Sistar. Dwarf. El Dwarf viene con una bolsa tipo de las que utilizamos con las cámaras de fotos, muy cómoda para llevar todos los accesorios, ¿vale? Y el propio Sistar y el trípode. Que lo metas dentro de la bolsa e inicie la rutina. Y él lo que va haciendo es tomando cuadros oscuros, creo que son 3 aproximadamente de cada tipo, de distintos tipos, con distintas ganancias y distintos tiempos. De tal manera que cuando ha pasado un ratito, termina esa calibración, que son unos 20 minutos, y ya tienes una librería de darks para poder utilizar con el telescopio sin ningún tipo de problema. Lo siguiente que tendrías que hacer es en un sitio oscuro, despejado, ya de noche, porque estos telescopios tienen problemas para poder hacer cosas cuando no hay estrella de referencia. Todo lo basan en apunto un campo. Yo, por ejemplo, le digo, vete a M45, ¿no? Él apunta más o menos con el GPS interno, la hora, etc. Se va a donde cree que está M45 y lo más normal es que la primera apuntada no esté M45. Entonces, saca una toma. Con esa toma lo que hace es un plate solving, identifica las estrellas que hay en el campo y una vez que sabe qué estrellas son, ya sabe la desviación que tiene con el objeto al que le hemos dicho que vaya. A partir de ese momento, él vuelve a hacer otro salto, se coloca donde están las Pléyades, probablemente la segunda intentada ya estén las Pléyades en el campo, vuelve a hacer otro plate solving y ya determina el pequeño error que le falte y automáticamente se posiciona en el objeto. En 3 intentos prácticamente lo centra todo. ¿Qué necesita? Evidentemente oscuridad, estrellas y que no haya nubes o que no haya obstáculos en el horizonte, por ejemplo. Este proceso de calibración lleva prácticamente un minuto y en un minuto el telescopio está perfectamente alineado y sabe dónde está. Y a partir de ahí, cualquier salto a cualquier otro objeto va a ser siempre la misma filosofía. Es decir, aunque no lo centre perfectamente, en 2 o 3 plate solvings lo deja perfecto. Y la verdad es que es una forma muy inteligente de resolver el problema del GoTo, porque no tienes que hacer un prealineado de 3 estrellas, no tienes que hacer según qué cosas. El propio telescopio es capaz de solucionar sus errores y autocentrarse. Una maravilla. Bueno, ¿qué podemos esperar de ese telescopio? Pues básicamente yo lo que he visto es que al tener tan poca focal y básicamente la resolución ser baja, te estamos hablando de un telescopio que aproximadamente tiene 4 segundos de arco por píxel de resolución. La lente de 24 milímetros estará en torno a 3 segundos de arco de posibilidad de capacidad de resolución. No creo que ni llegue a 3 segundos, ¿vale? Entonces yo creo que está muy bien cuadrado para que capte suficiente cantidad de luz, resuelva lo suficiente y sea una maravilla para guiar. ¿Por qué? Porque al final, con 4 segundos de arco por píxel, los errores de guiado son prácticamente despreciables. Y ya os digo, yo con este telescopio he conseguido tandas de una y otra y otra y otra. Es decir, no falla ninguna toma. No pasa lo que pasa, por ejemplo, con el Sistar, ¿no? Que el Sistar, al tener más focal, tener más resolución y tener una escala mucho más pequeña, es decir, el Sistar tiene en torno a 2 segundos de arco por píxel, sí que se notan los errores de guiado y algunas imágenes las descarta. Es decir, que en una tanda con el Sistar podemos esperar de en una hora que si está todo bien y no hay turbulencia, está en una superficie estable, salvemos 40 minutos y con este telescopio en una hora pues prácticamente salvamos una hora. O sea, es perfecto en ese sentido, ¿no? ¿Objetos a los que podemos llegar? Pues hombre, básicamente os recomiendo que pensemos en que este telescopio está pensado para objetos de gran campo. Grandes nebulosas, grandes cúmulos abiertos, ese tipo de cosas, ¿no? Objetos potencialmente interesantes para ese telescopio. Lo que he dicho antes, Norteamérica, las Pléyades, la galaxia de Andrómeda, la del Triángulo ya es un poquito pequeña, pero también sale bien.
la nebulosa Orión, la nebulosa Rosetta, imágenes así con varios cúmulos abiertos quedan espectaculares con este telescopio, por ejemplo el doble cúmulo de Perseo. También podemos hacer tomas en verano de la zona de Sagitario, la M24, la nebulosa M20 y la M8. Realmente es un telescopio que para ese tipo de situaciones es maravilloso. Pero no lo metamos para sacar, por ejemplo, pequeñas galaxias de 10 minutos de arco de lado a lado. Es imposible. Con ese telescopio no se pueden sacar ese tipo de objetos. Seamos conscientes de para lo que vale y utilicémoslo para eso, principalmente, ¿no? Si no tenemos otro telescopio, pues lo podemos utilizar para lo que nos dé la gana, ¿no? Es decir, si no hay más que y queremos sacar una galaxia, pues también lo podemos intentar, ¿vale? O sea que es lo bueno que tiene. La lástima es que el wide field, es decir, el modo gran angular, no se puede utilizar en modo astro, es decir, que no podemos configurar el tiempo de exposición y no lo podemos utilizar para sacar timelapses, por ejemplo, nocturnos o imágenes de ultra gran campo nocturno. Esta es, por ejemplo, una de las cosas que sí que el nuevo telescopio de Dwarf Lab, el Dwarf 3, sí que permite hacer, ¿no? Es decir, el wide field permite exposiciones de hasta 15 segundos, creo recordar. Y además tiene otra cosa muy interesante, que es que podemos utilizar este telescopio. Este en concreto es más complicado, pero por ejemplo el Dwarf 3, la gran ventaja que va a traer es que se puede utilizar en modo ecuatorial. Es decir, lo podemos colocar apuntando el eje de rotación a la polar. Tiene un método de alineamiento polar maravilloso, es decir, ya te viene con un método que te permite ir más o menos moviendo el telescopio y te va diciendo el error que tienes. Y dicen que a partir de un error de menos de un grado o menos, automáticamente ese telescopio hace un seguimiento ecuatorial sin ningún tipo de problema. Ventaja del seguimiento ecuatorial, que solo se mueve en un eje y que realmente en el otro eje, el eje de declinación, lo utiliza solo para hacer pequeñas correcciones. No va a haber rotación de campo en las imágenes, vamos a poder hacer imágenes de más tiempo de exposición y básicamente muchas ventajas. Ese telescopio, ese método no está implementado todavía al 100%, se puede utilizar, pero no es lo idóneo, ¿no? Pero en el Dwarf 3 viene de modo nativo, es decir, que podemos simplemente con coger el telescopio, soltar la rótula y colocarlo en la posición que toque para que con este eje apuntemos al eje polar, compensamos la rotación de la Tierra y tenemos un telescopio ecuatorial. Bien, lo dejo aquí para que no se nos caiga. Vale, más cosas. La parte delantera tiene esta pieza que podéis ver aquí, que se trata de digamos, un colocador de filtros, ¿no? Normalmente está pensado, si queremos hacer una foto del sol, ponemos un filtro de densidad neutra aquí y otro aquí, ¿vale? Pero claro, también tenemos la ventaja de que este sistema habilita poder utilizar cualquier filtro. Son filtros de 1,25 pulgadas. Quiere decir que no son filtros grandes, pero vamos a ver, por ejemplo, si tú eres aficionado a la astrofotografía y tienes otros filtros, por ejemplo, filtros de estos de 2 pulgadas, de 48 milímetros, con un pequeño adaptador que le pongas a este aparato, le puedes colocar tus filtros. Es decir, que puedes utilizar filtros, por ejemplo, el Enhance, el Stream, todos estos filtros que todos conocemos, que tienen mucha calidad y que te permiten hacer astrofotografía desde sitios muy polucionados, pues los podemos utilizar con ese telescopio sin ningún tipo de problema. El telescopio que compré yo, que es el Deluxe, viene con 2 filtros solares, uno para cada objetivo, y luego viene con un filtro de corte de infrarrojo y ultravioleta y con un filtro de nebulosas, un filtro de polución lumínica, que al final te deja pasar solo el H-alfa y el O3, ¿vale? ¿Con cuál filtro lo estoy utilizando yo? Bueno, yo lo estoy utilizando con un neodymium, ¿vale? Porque mi cielo es suficientemente oscuro para poder hacer alguna toma interesante
y con este filtro corto el ultravioleta y el infrarrojo y además lo que llaman el sky glow, es decir, el brillo residual que tenemos en el cielo cuando está la luna o por algo de contaminación lumínica. Lo puedo, digamos, cortar con este filtro y a mí para determinados objetos me es más que suficiente. ¿Que quiero hacer una nebulosa bien, bien, bien? Pues le meto un filtro, el filtro de corte o sea, el filtro H alfa IO3, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Más cositas que os puedo contar de ese telescopio. Pues la verdad es que no tiene mucho más. Eh, es sencillo de usar, es rápido de poner a funcionar, se le puede cargar desde fuera, por lo tanto nos puede aguantar perfectamente toda una noche. Es bastante waterproof, es decir, que no le va a entrar agua y no vamos a tener problemas con las humedades con este telescopio, es decir, puede aguantar noches frías de invierno sin ningún tipo de problema. El tema de los filtros es súper interesante, es decir, podemos utilizar casi cualquier filtro que tengamos con un pequeño adaptador que habría que comprar aparte, lógicamente. Y básicamente, hasta que pueda probar el Dwarf 3, que ya lo he pedido, es un telescopio magnífico que me puedo llegar a cualquier sitio y que probablemente cuando tenga el Dwarf 3 tampoco lo deje de utilizar porque estoy encantado con él. La verdad es que estoy muy contento tanto con el Dwarf como con el Sistar. O sea, son telescopios que me han permitido cambiar totalmente mi forma de hacer astrofotografía. Antes necesitaba tiempo libre, días muy concretos para poder empezar a hacer algo y al final pues un proyecto de los míos era prácticamente 1 o 2 semanas tomando imágenes para luego ir procesando canal por canal, hacer la toma y ¿qué ocurre? Que a mí eso me encanta, pero no estoy jubilado y mi trabajo cada vez es más estresante. Entonces, yo lo que necesito ahora mismo en la vida es relajarme y he descubierto que estos telescopios para eso son maravillosos. Es decir, son telescopios que te permiten relajarte, hacer unas pocas tomas todos los días y disfrutar con el procesado ligero y simplemente viendo objetos que nunca antes te hubieras planteado que podías obtener. Y, por ejemplo, he utilizado estos dos telescopios de forma intensiva para un reto que he tenido durante todo este año, que es el reto de 365 imágenes por 365 días. Es decir, he intentado sacar una imagen al día durante 365 días. Al final no he conseguido todos los días tomar una imagen porque las condiciones meteorológicas, las situaciones personales, todo eso no te permite dedicarte a esto en exclusiva, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, he conseguido sacar 163 imágenes durante todo el año anterior, durante todo el 2024 y parte del 2023, lo cual me parece impresionante. O sea, realmente no me podía esperar que conseguir esto. Y luego adicionalmente, eh, pues eso, he conseguido volver a engancharme a la astrofotografía, poder hacer astrofotografía cuando me voy de viaje, cosa que antes pues no me podía llevar todo el equipo a cuestas. Yo no conduzco y al no conducir pues tampoco tengo capacidad de moverme como se pueden mover otros compañeros, ¿no? Total, que yo al final este cacharro me lo echo a la mochila, si me voy de viaje me lo llevo, si me voy a un sitio a cenar con unos amigos, me lo llevo y hacemos la gracia de sacar una imagen. O sea que súper encantado. No le pidamos grandes astrofotografías, pero sí es un aparato que yo creo que va a poner encima de la mesa la capacidad de que mucha gente se enganche a esta afición, cosa que antes era prácticamente imposible, ¿no? Es decir, si tú a una persona le dices que para empezar tiene que invertir 3 o 4 mil euros en un telescopio, en una buena cámara, en una buena montura, y que ese telescopio con esa buena cámara y esa sola buena montura se va a tener que ir a un sitio súper alejado y además solo lo va a poder utilizar unas pocas veces al año, pues realmente coste-beneficio poco. Que si tienes afición y te gusta,
es maravilloso y yo me he gastado mucho dinero en equipo astrofotográfico y lo voy a seguir utilizando. Pero sí que es verdad que para una persona que empieza a lo mejor no es la mejor opción de entrada. Yo creo que estos telescopios que tienen un precio promedio de en torno a 500-600 euros te permiten hacer cosas, te permiten disfrutar, los puedes utilizar como simplemente para ver el cielo, es decir, no necesitas hacer astrofotografía, puedes utilizar estos telescopios para en unos minutos ver un objeto de cielo profundo sin ningún tipo de problema. Y sobre todo, pues eso, si no nos gustan, lo podemos utilizar para otras cosas, lo podemos utilizar para el paisaje o para pájaros y tienen fácil venta, porque al final es un objeto relativamente barato de consumo y que se puede vender fácilmente si no nos apetece dedicarnos a esta afición o no le sacamos ningún interés. Bueno, pues nada, la próxima review que haga ya será del Dwarf 3, espero, que me llegue en torno a mitad de noviembre. Y la verdad es que me da mucha pena, ¿no? Porque inicialmente los tiempos que planteaba el equipo de Dwarf Lab eran antes y me hubiera gustado tener el Dwarf 3 para el cometa que tenemos ahora mismo, el cometa Atlas, o el nombre chino que no me acuerdo muy bien, Suchinshan creo que es. Que ya lo tenemos por las tardes, está empezando a empezar a entrar en la noche, que realmente nos va a permitir hacer unas fotos espectaculares y creo que es un cometa brutal. Es decir, por las fotos que he visto de los últimos 2 días, que todavía está en un punto muy bajo, muy cerca del crepúsculo y al lado de la puesta del sol, he visto que es un cometa extremadamente brillante. Es decir, que probablemente en los últimos días durante este mes de octubre, según se vaya levantando y poniéndose cada vez más tarde, vamos a tener imágenes espectaculares de este cometa en condiciones increíbles, de las que casi nunca se tienen para un cometa de este tipo. Muy bien, pues nada, me despido. Espero que os guste el vídeo, que le des al like y nos vemos pronto con el Dwarf 3.